¿Cómo están? Buenas noches para todos. Y bueno, nos toca en esta oportunidad poder estudiar juntos el capítulo número 3 de Nehemías. Y los invito, no sé si todos tienen sus Biblias, me imagino que sí, ¿no? Si no, el que la tiene cerca la busca. Y vamos a leer juntos el capítulo 3. No sé si Andrés se puede cada uno leer y desmutear si quieren, o sí, está habilitado. Sí, 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 cada uno Bárbaro. puede. Cada uno puede leer un versículo, así que así podemos leer juntos este capítulo. Empiezo yo por el versículo 1. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Versículo Junto a 2. ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, y de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumat, y junto a él restauró Atus, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Alim, y Asur, hijo de Paar Moab, restauraron otro tanto y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y del muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región.
Después de él restauraron sus hermanos Baabi, hijo de Genadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jeshua, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asud frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Birinui, hijo de Genadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa de Azarías hasta el ángulo entrante. Y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semanías, hijo de Zacarinas, guarda de la puerta oriental. Tras él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesaluam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Muy bien. Muchas gracias por colaborar con la lectura. Cuando me di cuenta que me había tocado el capítulo 3, dije, qué bueno, no sabía si llamarlo a Natanael, que fue él, porque Natanael tiene ahí un procedimiento que con la varita mágica le toca los versículos a cada uno, los capítulos a cada uno, y debe ser que me tiene bronca, y dijo, bueno, Leandro, vamos a ver el capítulo número 3. Y cuando leí el capítulo número 3, obviamente creo que nadie se levantó un día y dijo, quiero hacer el devocional, y voy a agarrar Nehemías capítulo 3 y voy a hacer el devocional. Yo creo que el objetivo principal, con todo respeto, del capítulo 3, le puede llegar a servir mucho a los matrimonios jóvenes para buscar nombre para sus próximos hijos, ¿no? Ahí tienen una cantidad de nombres bastante interesantes, pero creo que algún hermano que tenga más conocimiento, se podría hacer un estudio de este capítulo desde el punto de vista más, por así decirlo, arqueológico, o desde el punto de vista de la estructura de la ciudad y cómo se encontraba la ciudad después de haber sido devastada en este proceso de restauración. Pero me gustaría que con la ayuda del Señor veamos simplemente algunos aspectos de esta restauración que creo que son interesantes y capaz que
dejaríamos un poco de lado la parte más, qué significado, que seguramente lo hay, y por ejemplo la primera puerta, que es con la que nosotros nos encontramos al inicio del capítulo, que habla de la puerta de las ovejas, que es una de las puertas tan conocidas. Esa puerta es la puerta por la cual entraban los animales que iban a ser luego sacrificados, ¿no? Pero cada puerta tenía su función. Pero si recuerdan los que pudieron compartir el jueves pasado el capítulo número 2, en la situación que Nehemías, luego que hizo un recorrido por la ciudad, encontró todas esas puertas que seguramente para ellos tenían un significado muy, pero muy importante. Es una situación muy triste. Pero el pueblo tuvo esta bendición de que, a pesar de estar bajo el gobierno persa, en este contexto se encontró con un rey que, a pesar de ser pagano, en cierta forma fue generoso y les permitió avanzar con todas estas restauraciones, ¿correcto? Que no es algo menor, y es algo que Dios, una vez más con su amado pueblo, pudo demostrar que su voluntad está por sobre todas las cosas, y la oportunidad preciosa que le dio al pueblo de restaurarse se iba a cumplir. Ahora, nos encontramos que acá se describe un trabajo muy especial, por así decirlo. Osmar capaz que lo puede decir de una forma más específica, pero o más exacta, pero nos encontramos con un detalle de muchas cuadrillas, ¿no? Muchas cuadrillas que hicieron su trabajo, que se distribuyeron y trabajaron de forma mancomunada y en un tiempo bastante récord para hacer un muro que tenía, en algunos lugares se dice que hasta 2,5 metros de ancho, o sea, de profundidad, ¿no? Entonces, no era un trabajo menor, porque las partes que estaban rotas del muro, las partes que estaban quemadas, realmente estaban destrozadas. Y siempre, obviamente, hay una palabrita que hace mucho que no la leemos, o algunos capaz que no la habían leído nunca, esto de enmaderar y de ponerle cerradura y de ponerle las llaves, y todo eso estaba destruido y tuvieron que hacerlo nuevamente, y es un trabajo no menor. Ahora, de forma mancomunada, esta obra que hicieron, ¿correcto?, que permitió que la ciudad vuelva a estar protegida, me gustaría que pensemos un poco cuál era la función o el significado que el muro realmente tenía para el pueblo de Israel y para este proceso que ellos estaban viviendo. En primer lugar, no hay que ser muy inteligente para pensar que el muro tiene un objetivo. El principal objetivo que cumplía era un objetivo de protección, ¿correcto? Es como que si nosotros hoy por hoy, como argentinos, no tuviéramos, por así decirlo de una forma, no tuviéramos control en nuestras fronteras, no tuviéramos gendarmería en nuestras fronteras, no tuviéramos radares que estén controlando nuestras fronteras, supongamos. En este contexto, era imprescindible que una nación, para poder prosperar y más que nada levantarse de esta situación tan triste que el pueblo estaba viviendo y que había vivido y que estaba tratando de reponerse, era necesario tener protección, y eso se lo iba a dar el muro. Y es importante que en este momento el pueblo de Israel, no, como nación o Estado, estaba desmembrado porque estaba bajo el gobierno persa, pero sí esta situación le podría permitirles a ellos tener una restauración desde el punto de vista de su identidad, que era muy importante. Ahora, la seguridad, como nos pasa a cualquier pueblo, es necesaria, y por eso para el desarrollo del pueblo era muy importante que el muro
pueda volver a cumplir su función. Ahora, un punto muy importante para que el pueblo realmente en el proceso de restauración se pueda cumplir bien, era que el pueblo venía de un tiempo de corrupción moral y era imprescindible estar protegido para no mezclarse con otros pueblos, que por lo menos, por así decirlo, les sea un poquito más difícil, y que otros pueblos tampoco les sea muy fácil poder empezar a tener relación con el pueblo. Para que el pueblo se protegiera era muy importante, y este muro era un símbolo, en cierta forma, de separación del pueblo contra otros pueblos paganos. Voy a admitir a Tito que está por entrar. Ay, disculpa, que me distrajo. Así que otro de los puntos era un punto de separación con los pueblos paganos. Otro punto importante, otro significado importante que tuvo este proceso es el hecho de que poder reconstruir las murallas era una muestra más de que Dios estaba con ellos y deseaba seguir cuidándolos. Ahora, ¿por qué nosotros vemos que hay una palabrita que se repite en todos los versículos casi, que es junto a ellos? Y si prestan atención, que a nuestro hermano Osmar le gusta leer con ímpetu, Osmar leyó su versículo. ¿Te acordás, Osmar, el versículo que leíste? Y resaltó una palabrita, que en cierta forma es como que en lenguaje actual diríamos estaban chochos. Sería la traducción viviente sería estaban chochos. ¿Cuál sería, Osmar? ¿Te acordás de ese versículo que leíste? El 20. Después de él, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo. Muy bien, perfecto. Con todo fervor. Ahora, todos trabajaron salvo en un versículo que nos dicen que una parte de ese pueblo, creo que decía los grandes, no se presentaron a trabajar. Todos los que trabajaron lo hicieron con muchas ganas. ¿Estamos claros con eso? A ver, asientan con la cabecita. ¿Sí? Muy bien. Lo hicieron con muchas ganas y de forma mancomunada. Ahora, para empezar a repasar, ellos lo que estaban restaurando, además, como dijimos recién, además de restaurar el muro, estaban restaurando su identidad, que era lo que habían perdido luego de todo lo que habían vivido. Ahora, para rescatar, primero tenemos que rescatar que Nehemías tuvo un papel muy importante porque fue organizado y tuvo la delicadeza de poder delegar, porque está claro que acá todo esto no lo hizo Nehemías, ¿correcto? Nehemías solamente detectó cuál era la necesidad, oró, después sabemos que este muro se dedicó, como también en su momento se dedicó el templo, este muro se dedicó, pero él tuvo la capacidad, que es algo que muchas veces nos cuesta, de poder delegar. Ahora, todo este proceso que hemos leído, por eso yo decía que esta palabrita que siempre se repite es junto a ellos. Siempre en todo este proceso se caracterizó por tener una gran unidad, porque todos cooperaban y todos ayudaban. Cuando decimos todos, es todos, porque acá nos dice que trabajaron hombres, mujeres, sacerdotes, gobernadores y comerciantes. No estuvo circunscripto a las personas que tenían determinado oficio, ¿correcto? Pero seguro que cada
parte del muro que le correspondía a determinado parte del pueblo, tenía una impronta. Seguramente ellos, sin duda, han dejado en su trabajo en ese momento una impronta de cómo hicieron la obra, de cómo la llevaron adelante, pero todos tenían un mismo sentir. Todos trabajaron con una gran unidad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Porque ellos ahí trabajaron para, como pueblo, poder crecer, como pueblo poder volverse a construir, como pueblo volver a tener la identidad que habían perdido. Y hoy nosotros, creo que como iglesia, también cumpliendo la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado, tenemos dos grandes objetivos, que es primero construir la iglesia, el testimonio del Señor Jesús en la tierra, y dar testimonio a los demás de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y creo que es muy importante que todos, en este caso, tengamos presente que todos somos necesarios en la iglesia para que la iglesia del Señor, no solamente Santiago del Estero, que va a cumplir 111 años, si Dios quiere, el sábado próximo, y los vamos a celebrar y vamos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en tanto tiempo como iglesia. Pero es importante, y cuando estaba pensando, digo, bueno, yo le voy a decir a los hermanos este pensamiento de que que hoy en día todos somos importantes para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la obra local, que es importante que todos juntos podamos trabajar de forma mancomunada, que podamos aportar lo que el Señor nos ha dado, que son las capacidades que el Espíritu Santo nos da, los dones que el Espíritu Santo nos da. Podemos leer en 1 Corintios 12, si alguno lo quiere buscar, yo quiero leerles una versión que a veces me gusta compartir, una versión más sencilla, pero los que quieren seguir, vamos a leer algunos capítulos de 1 Corintios 12, y sobre esto quiero que podamos reflexionar. Seguramente cuando el pueblo de Israel tuvo que reconstruir el muro, si cada uno no dejaba de lado sus cuestiones personales, capaz que uno decía, no, yo quiero que esta parte del muro sea así, yo quiero que la otra, a mí me gustaría hacerlo más alto, no, a mí más ancho, a mí la madera me gustaría que sea otra, un montón de factores que si nosotros, hermanos, lo tuviéramos que hacer en el día de hoy, yo creo que tenemos que hacer un pedacito de muro y creo que vamos a estar unos cuantos años para ponernos de acuerdo a cómo lo vamos a hacer, ¿correcto? Pero creo que es importante tener presente. Y ahora les voy a contar con qué me gustaría que nos vayamos pensando en esta noche. Pero lo importante es que para la edificación del muro, todos tuvieron que poner sus dones a trabajar y hacerlo de forma mancomunada. 1 Corintios 12 les leo la versión que estuve leyendo y que creo que es muy linda. El versículo 1 dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. El versículo 4 dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras. Todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios que da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo
nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien a los demás. Hermanos, en esta noche, si nos ponemos a pensar, todos tenemos dones espirituales que podemos poner a disposición de Dios y que podemos ser de bendición para la comunidad de nuestra iglesia como para la obra del Señor en general. Y pensemos de qué manera podemos usar los dones que Dios nos ha dado para ponernos en práctica. Y capaz que alguno dice, ahora justo se pone a hablar de dones y lo que podemos hacer como iglesia, estamos todos encerrados en casa. Capaz que es un pensamiento coherente, digamos, y es válido. Pero yo creo que, hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer, y en todas las iglesias, el otro día hablaba con un hermano, a raíz de la pandemia se han despertado un montón de hermanitos. No es el caso de Nata, porque Nata ya hacía muchas cosas en la iglesia, pero hay muchas iglesias que ahora que todos tienen que hacer videos, que hay que hacer una transmisión de una forma u otra. Hay iglesias que el jovencito que estaba en un costadito, que no tenía muchas cosas que hacer, acá mi mujer me hace cara, porque se hace la youtuber ahora, nunca usaba YouTube para ver la novela nada más, y ahora está con sus videitos. Pero, a ver, es la realidad que nos ha cambiado la realidad a nosotros y a la iglesia, digamos, ¿correcto, hermanos? Y hay un montón de dones que estaban, por así decirlo, en el freezer y que hubo que ponerlos darle un golpe de microondas y empezarlos a usar, ¿correcto? Y es una bendición, un sacrificio también, porque muchos hermanos cuando estamos durmiendo hay otros que están trabajando, hay muchas cosas que, por ejemplo, ahora se están preparando para el aniversario, y muchos habrán dicho en estos días de los cuales las están haciendo, ¿para qué me metí en esto? Pero el sábado y el domingo vamos a estar todos muy contentos por habernos puesto a trabajar en esto, porque es para la gloria del Señor. Pero yo creo que, hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora, levanten la mano, a ver cuántos son acá, los tengo en 2 paginitas. ¿Cuántos están participando o van a participar de la campaña de No Calles? A ver. Muy bien. Bueno, hay un montón que no levantaron la mano, que los invitamos. Si ustedes nos ponen a decir, ¿y qué cosas puedo hacer yo en el medio de la pandemia? Este chico me habla y me dice que me lee Corintios 12 y me dice que los dones que tenemos y las cosas que podemos hacer las podemos poner en práctica. Y por otro lado, que todos trabajando de forma mancomunada y juntos podemos servir a la obra del Señor. Saben que con esta actividad de No Calles, estamos trabajando, yo digo estamos, yo no, a lo sumo voy a participar como cualquiera de ustedes, pero están participando un montón de hermanos que si no fuera por este contexto, son hermanos que saben, que se conocen, que uno existe, pero nunca hubiesen trabajado juntos para poder dar a conocer el mensaje de salvación, ¿correcto? Y lo pongo como un ejemplo, no es que sea el ejemplo, pero es un ejemplo no menor que podemos tener en cuenta, porque en este momento seguramente muchos hermanos están dejando de lado capaz que sus diferencias o sus modos de decir, no, yo esto me gusta hacerlo de una forma, ¿no? Para perseguir un objetivo que es supremo, que es poder dar a conocer el mensaje de salvación. Hay otro versículo que antes de terminar me gustaría que podamos compartir también, que está en Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. Efesios 4, 11, 12 y 13. Y dice así: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes.
Así seremos un grupo muy unido. Miren lo que dice. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Dios y confiar en Él. Obviamente que no seremos perfectos por nuestros propios medios ni porque somos buenísimos ni porque no tenemos ningún error. Todo lo contrario. ¿Podremos llegar a ser perfectos? ¿Podremos llegar a ser un grupo unido? ¿Podremos llegar a hacer todo lo que nos falta? ¿Por qué? Porque hemos conocido al Hijo de Dios y porque confiamos en Él. Y es una oración en este momento en el cual seguramente recibimos y tenemos la posibilidad, hermanos, de ser nutridos en cierta forma, o pretender de ser nutridos de la palabra de Dios con un montón de mensajes. Capaz que antes nos sería imposible poder ir a visitar a tantas iglesias como podemos hacer hoy en día, porque termina el culto nuestro y entramos a YouTube de otra iglesia y podemos ver el mensaje de otra iglesia como si estuviéramos yendo de una iglesia a otra en momentos de normalidad. Sería prácticamente imposible, pero lo podemos hacer en el buen sentido, digamos. Podríamos compartir lo que otros hermanos están estudiando o están aprendiendo de la palabra. Pero yo quiero que con este versículo quiero que dejemos un desafío de orar por nuestros ancianos, porque ellos tienen la responsabilidad delante del Señor de elegir qué es lo que la iglesia local va a aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué lado nos vamos a dirigir? Y los pastores, en este caso, el Señor los ha equipado para que ellos hagan su obra y que sean aquellos que nos enseñen y que puedan ver delante del Señor qué alimento necesitan los hermanos en la iglesia, hablando de qué alimento espiritual, ¿correcto? Así que como un apartado, digamos, de esta modesta reflexión, es decir, oremos por el grupo de ancianos de la iglesia que tienen esta responsabilidad y también, ¿por qué no?, algo tan difícil de tener un seguimiento de las necesidades de los hermanos cuando no nos podemos ver cara a cara y hay tantas cosas que se pierden y es muy difícil darles un seguimiento como pasa en el tiempo normal. Así que, hermanos, espero que esta reflexión que hemos podido tener de este capítulo le haya servido a alguno de ustedes. A mí me sirvió en lo personal y quisiera que podamos tener como premisa, como enseñanza principal en esta noche, es trabajar juntos para el crecimiento de la iglesia y tengamos en oración y en un pensamiento especial en estos días que nos quedan, pocos días antes de empezar a festejar un aniversario muy particular, hermanos, porque siempre la iglesia nos cobija, por más que sabemos que no nos tenemos que aferrar al edificio, pero nuestra iglesia local nos trae muchos recuerdos de hermanos, de cosas que hemos hecho, y bueno, y ahora vivirlo a la distancia también tiene un sabor especial que tenemos que saber manejarlo también, pero tampoco preocuparnos por esos demás porque el Señor tiene el control de todas las cosas y conoce todas las cosas que vivimos y todas las cosas que Él permite que nosotros podamos pasar de forma individual, como familia y como iglesia. Así que pensemos en estas cosas y quiera el Señor que bendiga su palabra que hemos compartido. Oramos.